Muy buenas noches, profesor. Este es el resumen número 2 del que comprende del capítulo 6 al capítulo 11 del libro de metodologías. Tenemos un poco aquí, que es una pequeña presentación. Nos va a seguir de guía. Bueno, el libro nos habla de la formulación de las hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. O sea, son cosas que podrían suceder acerca de un tema o alguna situación similar. ¿Cuáles son las características de las hipótesis? Son el centro de enfoque cuantitativo y deductivo, que contienen variables. Esto es muy importante porque estas son propiedades cuya variación es susceptible de ser medida, de ser observada o ser inferida. O sea, que las hipótesis tienen que tener variables que se puedan medir, se puedan observar o se puedan inferir. Si no, entonces no serían hipótesis. Y que surgen normalmente del planteamiento del problema y de la revisión de la literatura y algunas veces a partir de algunas teorías que se puedan presentar. Es importante decir que también deben referirse a alguna situación, un contexto, un ambiente o un evento empírico. O sea, tienen que tener algo relacionado para poder concretar la hipótesis. Las hipótesis se clasifican en hipótesis de investigación, las cuales se dividen también en hipótesis descriptivas o de un dato de valor, las hipótesis correlacionales, ¿verdad? Que son hipótesis que se establecen simplemente relación entre dos o más cosas, las hipótesis de diferencia de grupos y las hipótesis casuales. También están las hipótesis nulas, que son un tipo de hipótesis de investigación, igual que las hipótesis alternativas, solo que con ciertas características diferentes. Y también tenemos las hipótesis estadísticas, las cuales se clasifican en hipótesis de estimación, en hipótesis de estadística de correlación, en hipótesis estadísticas de las diferencias de grupos. La elección del diseño y la investigación. El libro nos habla del diseño que tenemos que escoger para una investigación. El investigador utiliza su diseño para analizar con certeza las hipótesis formuladas en un contexto. O sea, que una vez que se tiene la hipótesis, entonces se utiliza un diseño para analizar esta hipótesis que se generó. En un estudio pueden plantearse o tener cabida uno o más diseños. ¿Qué es un experimento? Un experimento consiste en aplicar un estímulo, una intervención, un tratamiento, un caso, situación, fenómeno, individuo o grupo y ver el efecto de este estímulo o de alguna de sus variables. O sea, es cuando aplicamos algo y vemos cómo nos responde esto. Los experimentos puros, que me pareció que es bastante importante, constituyen estudios explicativos. Los preexperimentos básicamente son estudios exploratorios antes de llegar al experimento como tal. Y los cuasi experimentos son fundamentalmente correlacionales, aunque pueden llegar a ser explicativos. O sea, son como experimentos, son como mini experimentos que están relacionados al experimento principal, que a veces nos sirven como para explicar el experimento como tal. También tenemos la investigación no experimental, que es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables independientes. Se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, fenómenos y contextos. Otro capítulo de lo que el libro nos habla es de la selección de la muestra. Entonces, una vez que tenemos la hipótesis y el diseño elegido o estructurado, entonces pasamos a lo que es la muestra. Aquí podemos ver más o menos cómo que funciona la muestra, que es un subgrupo de población universo, ¿verdad? Se utiliza por economía de tiempo y recursos. Implica definir una unidad de muestra y de análisis. Y requiere delimitar la población para generar resultados y establecer parámetros. O sea, que si tenemos una población digamos, tenemos al mundo, por ejemplo, las personas en el mundo, hablamos de una población, 20 millones de personas, los cuales nos van a servir de muestra. Hay dos tipos de clases de muestra, que es la probabilística y la no probabilística. La probabilística requiere precisar el tamaño de la muestra, o sea, decirnos de cuánto es la muestra. Selecciona unidades o elementos muestrales por tiempo.
por medio de dos cosas, un listado o un marco muestral o procedimientos. Y también están los tipos que son la muestra aleatoria simple, la muestra estadística y muestra por racimos o clústeres. Clústeres son grupos. También tenemos la no probabilística, que selecciona casos o unidades por uno o varios propósitos. No pretende que los casos sean estadísticamente representables en una población. O sea, básicamente no genera ninguna probabilidad. Después, otro capítulo que nos habla el libro es la de la recolección de datos cuantitativos. Recolectar los datos implica seleccionar uno o varios métodos o instrumentos disponibles que tengamos para adaptarlos, desarrollarlos, y depende del enfoque que se tenga en el estudio, así es como se plantea el problema y el alcance de la investigación. Entonces, dependiendo de todos estos instrumentos que tenemos, son los que vamos a tener que definir cómo es que vamos a recolectar los datos. Una vez que definimos eso, aplicamos el o los diferentes instrumentos que tengamos y después, posteriormente, preparamos las mediciones obtenidas a los datos recolectados para analizarlos correctamente. Entonces, primero seleccionamos, después aplicamos y después preparamos estas mediciones que logramos sacar de la recolección de datos. Y por último, tenemos el análisis de datos cuantitativos. Ese fue otro tema que venía en el libro, que son los pasos más importantes en el análisis de datos, son decidir el programa de análisis de datos que vamos a utilizar. Explorar los datos obtenidos en la recolección, que es analizar descriptivamente los datos por variable del estudio o visualizar los datos por variable. Porque uno puede ser, usted puede o analizarlos o mostrarlos nada más sin la necesidad de analizarlos. Evaluar la confiabilidad y validez del instrumento o instrumentos de medición utilizados y analizar e interpretar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas. Después se realizan análisis adicionales y se preparan los resultados finales para presentarlos. Normalmente los análisis se usa, el libro mencionaba la herramienta STATS, en donde se pueden realizar varios tipos de análisis como regresión lineal y otro tipo de análisis estadísticos que nos sirven para todo el tipo de análisis de datos cuantitativos. Y ese sería el fin de la presentación. Muchas gracias, espero que hayan entendido lo que ya se querido decir y lo que tomé del libro. Muchas gracias.